Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de qué es ser un lector beta, para qué te sirve ser uno y para qué te sirve tener uno, ¿vale? Esto es un poquito así que suena difícil, pero muy fácil, os lo digo en serio. ¿Qué es un lector beta? Un lector beta es una persona que se lee tu manuscrito antes de que tú lo envíes a editoriales, antes de que salga, antes en general, y te hace un análisis de lo que funciona, de lo que no, y te da como unos comentarios, un feedback que tú luego decides o no incorporar a la corrección de ese libro para luego pues mandarlo a editoriales, autopublicarlo, bueno, para lo que tú quieras hacer con ese libro, ¿vale? Pero es como un paso previo que si no te puedes permitir un informe de lectura editorial porque hay profesionales que se dedican a hacer esto y que probablemente pues evidentemente si tú pagas por un servicio de un profesional que tiene pues X experiencia y este currículum y está muy acostumbrado a hacer eso, pues evidentemente te va a salir un informe de lectura de la leche y vas a poder mejorar tu manuscrito mogollón. Que pequeño disclaimer para decir que hasta escritores muy consagrados necesitan que alguien se lea su manuscrito y les digan las cosas que funcionan y las que no, porque muchas veces nosotras mismas, yo no digo que yo sea una escritora consagrada, apartar eso, no estoy metiéndome en ese saco, yo estoy en otro saco, pero en todos los sacos nosotros estamos dentro de nuestra propia cabeza y la historia que hemos escrito está dentro de nuestra propia cabeza. Entonces a veces pensamos que funcionan ciertas cosas que realmente no funcionan, y eso le pasa absolutamente a todo el mundo. O sea, no tiene nada de malo que lo necesites, y de hecho lo necesita prácticamente todo el mundo, y yo, por mi experiencia en el mundo editorial, opino fuertemente que todos y todas y todes nos merecemos la oportunidad de que nos hagan un buen editing y nos hagan un informe de lectura y un veteo, lo que sea, que alguien al menos se lea nuestro libro y nos dé la oportunidad de tener esa perspectiva fresca para poder mejorar nuestro manuscrito. Y por mi experiencia con la gente que yo he visto, en el 99% de las veces se mejora muchísimo, y lo digo también por mí misma porque he vivido un editing por primera vez, que una persona se ha puesto a trabajar conmigo y yo creo que el manuscrito ha mejorado mogollón y estoy como muy contenta y muy orgullosa. Y después de este disclaimer de que todo el mundo necesita un veteo, todo el mundo necesita un informe de lectura, todo el mundo necesita que le digan, oye, me voy a leer tu libro y te voy a decir cosas sobre tu libro, en plan, cosas bien, cosas mal, cosas regular, cosas mejorables, cosas que son inmejorables para mí. Segundo disclaimer para decir que una lectura beta y un veteo es lo mismo. Cuando alguien lee tu manuscrito es una lectura beta o es un veteo, y a esa persona se le llama lector beta, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea de la terminología. Entonces, ya hemos definido qué es una lectura beta, que es la lectura que alguien que no eres tú hace antes de que tú hagas algo con ese libro y antes de que tú te pongas a corregir este libro y decidas si esos comentarios que esa persona o personas te han hecho lo quieres incorporar, no, tal, bueno, tienes la información. Vale, y ya hemos dicho para qué te puede servir una lectura beta, en plan, ¿por qué a ti como escritor y como escritora te compensa que alguien te haga una lectura beta? Para mejorar tu manuscrito, básicamente porque todo el mundo se merece una persona que desde fuera, una o varias, o las que tú puedas conseguir desde fuera, se lea el manuscrito y te diga cosas sobre él para que tú puedas trabajar un poquito y remover un poquito las aguas. ¿Cómo se consiguen lectores beta? Tampoco me voy a extender aquí porque tengo un vídeo que es cómo y para qué crear una comunidad, en la cual básicamente te explico esta parte, ¿vale? Pero también quería meterme en por qué tú quieres ser lector beta, no tanto como tú pedir a alguien que se lea tu libro, sino por qué a ti te conviene aceptar ser lector beta de alguien, en el sentido de que pues alguien que tú creas que al que puedas ayudar, ¿vale? Y que te apetezca la historia y que tú seas un lector objetivo de esa historia, en el sentido de, a mí ahora mismo me das una novela de thriller policíaco y yo no te voy a poder ayudar con esa novela porque yo no leo ese género, pero si me das una novela romántica juvenil, yo leo mucho de ese género, escribo mucho de ese género, así que probablemente sí que te puedo ayudar en algo, ¿no? Entonces, ¿por qué me puede venir bien a mí, con lo ocupada que estoy? Pues todo el mundo está muy ocupado. Aceptar ser lector beta de alguien. Vale, vamos a dar varios motivos por los cuales esto te puede venir bien. El primero, totalmente egoísta, y la vida es así, es porque igual yo te lo hago a ti y luego tú en el futuro me veteas a mí y me ayudas, y entonces estamos consiguiendo un informe de lectura mutuo sin tener que pagar los servicios de un profesional, que repetimos, probablemente los servicios del profesional sean más extensos, estén mejor y todo eso, pero no hay que despreciar para nada lo que se puede sacar de una lectura beta, que si bien igual no es tan extenso o no es tan experimentado, pues también te puede servir para muchísimas cosas. Entonces, primero, el egoísmo, ¿vale? No hace falta hacerlo simplemente en plan, bueno, lo hago pero solo si lo haces tú, no sé qué, también se lo puedes hacer amigos, ¿no? Y no hace falta, pero eso ya cada uno con su moralidad, ¿vale? Pero es bastante más probable que tú en el futuro consigas lecturas betas si tú haces ese esfuerzo por otras personas, porque como hablábamos en el vídeo de cómo crear una comunidad
comunidad la gente se pispa de que si tú eres recíproca con las cosas. Y también te puede servir pues para hacer amiguis literarios, que eso también hay un TikTok que he hecho de cómo hacer amiguis literarios que también está bastante así por ese estilo, y una de las formas es ofrecerte a leer las cosas de otras personas y ayudarles, o sea, y te haces amiguis. Yo he hecho amiguis haciendo veteos y eso es así. Pero un porqué, aparte del tema egoísmo, amigos, etc., que ya hemos hablado un poco al nivel social, es porque a ti mismo, a ti misma como escritora, también te beneficia el hecho de leer un texto con ojo crítico y ver por qué algo funciona en el libro de otra persona o no funciona, por qué te gusta o no te gusta, el tener que hacer tú el esfuerzo de analizar una obra que no es tuya y sacarle esos fallos, o que son fallos para ti, porque sí que es verdad que tú al final le vas a recomendar a esa persona cómo mejorar esa novela a tus ojos, que si tú eres el público objetivo de esa novela, pues es un feedback muy rico, muy positivo, porque al final normalmente pues el público objetivo de una novela pues tenemos ciertos criterios en común que, si bien pues pueden variar más o menos, y por eso también te digo que al final todos estos comentarios que a ti el lector beta te haga, tú decides o no incorporarlos en el manuscrito, porque tú eres al final el escritor o la escritora y la persona que decide cómo quiere que esté su historia. Pero sí que es verdad que el hecho de analizar el manuscrito de otra persona a ti te va a servir también como escritor o como escritora. Esto también es un poco lo de egoísmo, pero no, porque realmente es trabajo, es curro que haces tú para ti mismo o para ti misma. Así que para mí es algo que yo he aprendido mucho siendo lectora beta de otras personas, he aprendido mucho sobre mi propia escritura, así que me parece que también te beneficia mucho a ti. Entonces, ¿cómo ser un buen lector beta o una buena lectora beta? Vale, vamos a dejar una cosa clara desde el principio. Mírame a los ojos. No es solo decir si te gusta o no. O sea, no se vale que tú aceptes una lectura beta y acabes el libro y digas, oh, y ya, no. Una lectura beta no es Pepe, te paso mi libro y me dices si te mola. No. Una lectura beta es un análisis muchísimo más exhaustivo en el cual hay que fijarse en otras cosas, en una multitud de cosas. Es bastante útil si tú que pides el beteo, tú pides la lectura beta y ya le pasas a la persona una serie de cosas en las que quieres que esa persona se fije. O una plantilla, incluso en plan de, oye, relléname esta plantilla o lo que sea. Ahí como tú quieras trabajar. Y si tú eres una lectora beta y ya tienes tu plantillita, pues estupendo. Pero te tienes que fijar en una serie de cosas. No es solo decir si está bien o está mal, porque eso no nos sirve realmente, porque lo que estamos pidiendo es análisis. Luego, segundo punto, importante, sinceridad ante todo. Ya sabemos que tu amiga te cae muy bien. Ya sabemos que la quieres mucho y aprecias muchísimo sus sentimientos y no le quieres hacer daño. Ojalá más gente como tú en el mundo, de verdad, porque no hay tantas como creemos. Pero hay que ser sincero. O sea, esta persona está confiando en ti para que le ayudes con su novela y no le ayudas si no eres sincera. Pero, ojo. Tus ojos se salud. Sinceridad pero tacto. O sea, ya nos vamos al otro extremo. En plan de, aunque quieras mucho a tu amiga, sé sincera, pero aunque tengas que ser sincera, no le destroces la vida, ¿vale? Es que parece que este punto medio no existe, o que la gente como que se pierde, en plan, no, yo es que tengo que ser sincera, entonces te voy a decir, vaya puta mierda has escrito, pues no, evidentemente tú piensa cómo te gustaría que te lo dijesen a ti e intenta aplicar la empatía, ¿vale? Parece que lo de la empatía cuesta mucho últimamente, pero intenta aplicar la empatía, así como Break, un método que está bastante probado, como sientan bien las críticas, es hacer la técnica del sándwich, cosa buena, cosa mala, cosa buena. Entonces empiezas bien, en el medio metes lo que no te convence con tacto y explicándolo bien, porque no sienta bien que te digan no me gusta porque es una mierda, tiene que ser, oye, pues no me gusta porque no encaja, porque la personalidad de este personaje no justifica que actúe de esta manera, porque me ha descuadrado, porque no me pega por la historia o por lo que sea. Y luego otra cosa buena, pero esta parte está súper bien y este personaje me ha enamorado y no sé qué. Tú fangirlea todo lo que tú quieras, de lo que te encante, sobre todo, vamos, mogollón de millones, eso es estupendo. Y lo que no te guste, contacto, ¿vale? O sea que sinceridad, pero tacto, ¿vale? Ok. Luego, la forma de trabajar siendo lectora beta, ya os digo, puede haber una plantilla que te pasen un documento, en plan rellena trama, personajes, no sé qué, tienes que hacer ahí como un comentario del texto al final. Mucha gente como trabaja es con Google Docs, en plan, oye, te paso mi manuscrito en un Google Docs y tú vas poniendo comentarios según vas pasando con el manuscrito, o hay gente pues que se lo pasa al iPad y es un PDF y le hace anotaciones, o hay gente que se hace unas notas del móvil y va apuntando y luego todo eso te lo pasa como tú quieras. Queda con la persona que te pide el veteo y más o menos entre las dos personas pues
os arregláis de cómo queréis trabajar, ¿vale? Básicamente, pero eso tiene que quedar anotado en algún lado. Mándale audio si quieres, pero tiene que quedar en algún lado, ¿vale? Pues si no, luego se te olvida. Y luego, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero, fallos gramaticales. Si hay cosas con B que tendrían que ser con V, en los gallegos nos pasa, porque en gallego hay cosas que son con V en castellano, que en gallego son con B y viceversa, entonces eso nos pasa. Si hay gazapos gordos que se le está pasando a esa persona y se los puedes marcar, pues evidentemente seguramente hayan sido dedazos y vengan bien, porque recordemos que el propósito del veteo es que el manuscrito quede lo mejor posible de cara a enviarlo a una editorial, de enviarlo, de autopublicarlo, de enviarlo a corregir y que te cueste menos porque va a tardar menos en corregir, yo qué sé, a enviarlo a un concurso, a enviarlo a un agente, bueno, lo que quiera hacer esa persona con ese libro. Entonces, cuanto más fino esté gramaticalmente y a nivel de erratas, frases a medio acabar, puntos que no están puestos, puntos que están puestos y no deberían, mucho mejor. Y luego ya metiéndonos en el estilo. Ejemplos de cosas en las que te tienes que fijar. 1. Escenas que no tienen sentido. 2. La trama se entiende porque muchas veces, sobre todo si es algo complejo, nosotros como escritores lo entendemos porque lo hemos creado nosotros y porque no hace falta explicártelo a ti porque tú ya lo sabes, pero se nos ha olvidado o no lo hemos conseguido trasladar al papel de manera que realmente se entiende. Entonces la trama se entiende, hay huecos, hay cosas que pasan demasiado rápido, hay cosas que pasan demasiado lento. Los personajes son planos, los personajes evolucionan pero no tiene sentido cómo evolucionan porque se va a volver una buena persona cuando le han hecho una cosa terrible y tiene más sentido que busque venganza, que luego eso puede tener mil matices, evidentemente, pero por poneros un ejemplo. Pero que personajes no evolucionen o no evolucionen bien, o que su comportamiento no tenga sentido y a ti te descoloque. Básicamente son todos esos momentos que tú en la historia vas diciendo, uy, a mí esto no me convence, o a mí esto me haría parar de leer, o a mí esto pues lo haría de esta otra manera. Todo eso anotándolo. Luego, descripciones y diálogo. Yo haría como una distinción. Hay gente a la que se nos dan muy malas descripciones, no estoy señalando a nadie, y nos tienen que decir, describe más, porque no estás describiendo nada y estáis en un limbo blanco en el cual no sé exactamente ni qué está pasando. Y hay gente que los diálogos se le dan mal porque no son naturales, o porque no dicen nada, o porque son innecesarios, igual que hay gente que describe un mogollón de cosas. Yo de verdad que os admiro un montón, ojalá yo fuese de esa gente, y no son tan necesarias esas descripciones porque ya los he descrito 45 veces. Entonces, las descripciones y los diálogos son dos partes muy importantes, básicamente, prácticamente son las dos partes que hacen un libro, y es importante que haya un buen balance y un buen equilibrio entre ellos. Y luego, la información. Hay demasiada información, rollo, hay algún momento en el que el personaje empieza a contar literalmente toda la trama en un diálogo porque si no, no se entiende. Recordemos que uno de los primeros consejos de escritura que dan es el muestra, no lo digas, en el sentido de tú tienes que dejar que el libro explique ciertas cosas según van pasando. No puede venir un personaje a mitad del libro y decir, hola, te voy a hacer un diálogo de 5 hojas, hay un libro en el que pasa eso que todo el mundo ama y yo odio porque precisamente pasa eso. Te voy a explicar en un diálogo de 5 hojas absolutamente todos los misterios que ha habido en este libro porque si no, no tiene sentido lo que ha pasado, y para que tú digas, wow, y ya está. Y muchas veces eso es excesivo porque tiene que darte, como si tú quieres que sea un plot twist, tiene que ser como un toque, un sutil, un tal, no 5 páginas del tío diciendo, y esto era por esto, y esto era por lo otro. O puede pasar completamente lo contrario, que no haya ningún punto en el que se dé información y tú estés completamente perdido, perdida todo el tiempo diciendo, es que no entiendo por qué está pasando esto, este mundo no lo comprende, este personaje tampoco, no sé de dónde viene esta historia. I understand nothing. Básicamente cualquier cosa que tú pares un momento de leer ese libro y digas, vale, esto no, escenas que sobren, escenas que falten, un montón de cosas, ¿vale? Y yo creo que con esto, que he sido extensa, me he extendido, he dado mucha información, creo que viendo este vídeo ya podríais hacer un veteo de puta madre. ¿Se pueden decir palabrotas en YouTube? Yo creo que no. Yo creo que lo pongo como que no tiene cosas más solantes, pero aún así tampoco es que lo haya dicho muy alto. Os deseo muy buenos veteos a todos y todas, de un lado o del otro, seáis escritor o escritora o seráis lector beta o lectora beta. Si añadiríais algo a este vídeo, dejádmelo en comentarios. Si os ha resultado útil, dadle like y compartirlo porque puede que le resulte útil a más gente. Si no estáis suscritos y os suscribís, me haríais muy feliz porque me ayudáis un montón y parece que hay un montón de gente que ve este canal que no está suscrita y eso me hace estar triste. No queréis que esté triste, ¿no? Está feo desearle a la gente tristeza. Entonces, seguidme por favor en YouTube, seguidme en Instagram sobre todo y en TikTok, que hago mucho el tonto. Muchas gracias por verme como cada 2 semanas y nos vemos en el siguiente vídeo.